Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Ya vienen las elecciones al Poder Judicial y hay muchas inquietudes de las personas que están participando y obviamente que van a participar, ya sea como candidatos o como electores, pero lo cierto es que hay muchas inquietudes. El día de hoy tenemos aquí a Jimena Jiménez. Jimena, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que, nunca habías estado en una campaña y menos, una campaña directamente tú, en donde estuviera siendo la candidata. ¿Qué se siente? Es algo retador, ¿no? En principio por cómo son las reglas de este tipo de campaña, que es inédita, punto número 1. Y lo que sucede en este tipo de campañas es que son autofinanciadas, empezando por ahí. Seguramente ya todo el mundo lo dijo. Sí. Pero tampoco tenemos respaldo de partidos políticos. Entonces no tenemos una estructura que, no sé, son ellos quienes te mandan a sacar las fotos o quienes te hacen el diseño o quienes te hacen tu agenda. Aquí somos completamente nosotras y nosotros. Bueno, habrá personas que sí tengan para pagarle a alguna persona que le gestione su campaña, pero habemos algunos otros, la mayoría, que no tenemos ese recurso y pues tiene que ser algo propio, totalmente, nuestras propias manos. Y yo incluso aprendí a editar videos para publicarlos en redes sociales. Me tardé unas buenas horas, eso sí. Pero aparte del nerviosismo y de lo retador que ha sido, también ha sido muy gratificante por las personas que conoces. Hablar con las personas es uno de las grandes cosas de esta campaña, ¿no? Y es algo que le faltaba al Poder Judicial. De hecho, yo celebro que se hagan estos ejercicios porque obliga a las personas juzgadoras o a quienes aspiramos a impartir justicia a salir a las calles, algo que jamás había hecho. De acuerdo contigo. O sea, de alguna manera estás abriendo un área de sensibilización que no existía en el juzgador. Exactamente. Y ni siquiera durante la carrera, ¿eh? Uh-huh. Porque la carrera siempre, cuando a nosotros nos tocaba ir al Poder Judicial, en cualquier faceta, siempre veías al juez y los demás, ¿no? Pero de repente como que se rompía esa situación, ¿no? O sea, pensabas que había una sana distancia, pero era inaccesible. Totalmente. Y déjame, te interrumpo aquí, Alejandro, ¿Sí? para decirte una anécdota breve. Yo trabajé en la Suprema Corte durante unos 4 o 5 años aproximadamente. Y durante ese tiempo, lo que veías en los pasillos de la Suprema Corte eran ministros y ministras que se sentían casi tocados por la mano de Dios, con el respeto que me merecen los actuales ministros y ministras, pero igual inaccesibles, que muy pocas veces podías ver que ellos tenían comunicación incluso con su mismo equipo, solamente tenían comunicación con ciertas personas de su equipo. Ya ni hablar de las personas que llegaban, ¿no?, a querer hablar con ellos. Entonces, de repente, algunos ministros, por el momento no voy a mencionar nombres, pero empiezan a abrir un poquito el canal de comunicación con ciudadanía y le empiezan a llover críticas, ¿no? El ministro tiktokero, decía, ¿no? A manera de burla, obviamente. Pero yo lo celebré en su momento porque se necesitaban ese tipo de ejercicios para, primero, saber quiénes son los ministros y ministras, y segundo, ver cómo piensan y que hay un canal de comunicación directo. A ver, como sucede es que, llámese ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, somos servidores públicos a fin de cuentas, ¿no? Nos servimos al público, a la gente. Es correcto. Estar en ese tabique de superioridad moral, que no sé ni de dónde lo sacamos, es algo que debe cambiar totalmente, y esta reforma es una gran oportunidad para que eso suceda. Coincido plenamente contigo. Realmente yo creo que no se sentían a veces tocados por Dios, se sentían dioses. Sí. Y eso era abrumador, ¿no? Recuerdo 2 o 3 ocasiones que tuve que ir a
No, te estoy hablando, creo que todavía ni habías nacido, cuando estábamos viendo lo de la ley de el impuesto al activo. Por ahí sería del 88 más o menos, 89. No, todavía no era proyecto de vida yo. Exacto. Y me tocaba ir en las mañanas al Congreso de la Unión cuando estaban discutiendo la ley y más tarde ir a la Corte. Eran lo de los estímulos fiscales, ¿no? Y llegabas y cuando pasaba el ministro, así prácticamente era un silencio brutal, ¿no? Claro. Y nada más lo veías caminar y todo, pues camina como nosotros y todo, ¿no? Pero sí era demasiada jerarquía la que se le daba y era distinto. Ahora llegas y mi primera pregunta, este es el sistema que vamos a tener, este es el que nos ha tocado vivir y todo, pero ¿qué puntos destacarías del anterior sistema? Destacaría principalmente 2 puntos. Primero, el sistema de carrera judicial era algo que funcionaba bien, de la manera en la que estuvo funcionando durante los últimos, digamos, 3, 4 años. Es un sistema de carrera judicial reciente, donde para acceder a cada puesto, incluso el más bajo, llamado oficial judicial, tenías que hacer un examen para acceder a ese cargo. Primero tenías que tener el título de abogado o de abogada, después hacer el examen y posteriormente ahí si querías subir a los puestos, ya sea de actuario, ya sea de secretario, pues tenías que igual hacer exámenes. En el pasado, más pasado, que eso no lo reconozco, sí eran nombramientos que se regían, y entiendo la crítica por el nepotismo, ¿no? Finalmente es contratar a quien es tu amigo, quien es tu familiar, o quien es el familiar de tu amigo incluso. Pero lo rescatable, como comentaba, es cómo empezó a funcionar ese sistema de carrera judicial desde, ¿qué fue? 2020 a la fecha. Era un sistema de carrera judicial muy reciente. También algo que podría destacar de lo que funcionaba en el pasado es que se empezaron a implementar políticas de paridad de género para que las mujeres pudieran acceder a los puestos de juezas y magistradas. El tema es que a lo largo de la carrera judicial, conforme a la numeralia oficial, es que el número de oficiales judiciales, de actuarios y de secretarias era más o menos el mismo, había unos números paritarios, pero la cosa cambiaba ya cuando llegabas a analizar puestos de jueces y puestos de magistrados, donde había un 80-20 más o menos. Me parece bien lo que estás comentando, nada más que una de las tantas inquietudes con las que hemos tenido las personas con las que hemos platicado el tema, es que se sigue hablando mucho de paridad de género y no de competencia. O sea, dices, ojalá que fueran todas las mujeres, pero que fueran competentes, o que todos fueran hombres, pero fueran competentes, que realmente claro, lo que reinara no fuera un sexo, sino totalmente, una competencia. ¿Cómo ves eso? No, y yo concuerdo totalmente, ¿no? Sería una utopía que bajo reglas de paridad fueran hombres y mujeres preparados para fungir ese cargo, lo cual pues no sucedía normalmente. O sea, conozco de primera mano a personas de ambos sexos que probablemente están en esa posición, pero te preguntas, híjole, ¿cómo llegó esta persona ahí? Es correcto. ¿No? Entonces, esperemos que con esta reforma, con este cambio, con esta elección judicial, puedan llegar los mejores perfiles. Digo, ya se hizo un primer filtro a través de los comités de evaluación, que ahí tuvieron ciertas cuestiones que son dudosas, pero en sí ya se hizo un primer filtro. Y bueno, ya le tocará a la ciudadanía que se informe, y ahí también está nuestro trabajo de darnos a conocer para saber cuáles son los mejores perfiles. Pero algo muy valioso de la reforma y que sí debo destacar es que esta reforma, si no hubiera sido por esta reforma, la paridad en el Poder Judicial hubiera tardado, tenían estimado entre 50 a 100 años, ¿no? Y esto, de rajatabla, pone un 50-50. Ojalá que sean los mejores preparados, ¿no? De ambos sexos. Eso por el bien de México. Por el bien de México. Y por los de los ciudadanos, obviamente, es lo que todos deseamos. Uh-huh. Ahora, vámonos un poquito a lo que eres tú. Tú eres joven, muy joven, para muchos, pero tienes una trayectoria en el Poder Judicial de años. Te pregunto, hoy por hoy, con las personas que estás participando, yo no te diría que competir, porque realmente no es una competencia como tal, están participando. Claro. ¿Eres mayor, menor? ¿Cómo te sientes tú?
La mayoría de mis contrincantes son mucho mayores que yo. Pero ahí es lo que yo le digo a las personas con las que salgo a hablar a la calle, ¿no? A veces la edad no es sinónimo de preparación, lamentablemente. Es el mismo ejemplo. A veces veo personas que ya están en ese puesto, pero dices como, uy, un poco dudoso cómo llegaste a ese puesto. Y lo que yo aquí les digo es, a ver, sí, soy joven, sí, tengo carrera judicial, pero mi elemento diferenciador frente a mis contrincantes o a las personas con las que estoy participando es que yo vengo, por un lado, primero del área de litigio, o sea, ya estaba del otro lado de la cancha. Todos mis años de pasantes fue en el área de litigio, entonces tengo algo de conocimiento. Y por otro lado, también he estado dentro del activismo, ¿no? He estado apoyando asociaciones civiles y, de hecho, a la fecha estoy muy orgullosa de comentarlo. Participamos en una iniciativa de ley para prohibir las terapias de conversión hacia las personas LGBT. Y esa iniciativa de ley ha sido aprobada por el Senado de la República y también ha sido aprobada por 4 o 5 estados, más o menos, 5 creo que ya son, ¿no? Entonces, tengo ese elemento diferenciador de sí, haber estado del otro lado de la cancha, no solamente del lado de la carrera judicial, que en sí me da la suficiente preparación. Pero nada más haciendo hincapié en eso, ¿en qué consiste esta iniciativa que presentaron? En esta iniciativa es un esfuerzo para establecer ciertos castigos, ciertas penas, porque por un lado es una iniciativa en materia penal y por otro lado una iniciativa en materia de salud pública, ¿no? Es primero determinar que hay una cierta situación por la cual pasan ciertas personas de la comunidad LGBT, que son actos deleznables que pudieran ser asimilables a tortura. Porque son personas que son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes con el fin de querer cambiar su orientación sexual, y normalmente no es por su voluntad, es algún familiar o algún amigo, y también son privados de su libertad, ¿no? Entonces es una situación grave y que sucede mucho. No lo escuchamos, pero sucede mucho. Y pues bueno, esta iniciativa consiste en establecer penas a las personas que llevan a cabo este tipo de terapias y también a los profesionales de salud que lo llevan a cabo, no a manera de penas para profesionales de salud, pero sí estableciendo una inhabilitación, por ejemplo. Además son daños irreparables, ¿no? Sí, claro, son vidas. Normalmente son menores de edad quienes son sometidos a esos procesos, que es lo más grave. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Esto, obviamente, está tocando verlo como un tema del día, pero para nosotros era inimaginable esto, ¿eh? Claro. Cuando tú no estabas ni siquiera en proyecto, era inimaginable. O sea, simplemente no dabas cabida a ello. Ahora, para que la gente nuevamente te siga conociendo y todo, platícanos un poquito de dónde sale tu inquietud por el derecho, no la justicia, por el derecho. Es que es algo bien interesante lo que estás comentando. Porque yo desde que era joven Perdón, eres joven. Bueno, sí es cierto. Eras una bebé. Cuando era aún más joven, Ajá, siempre fui muy participativa en todos los procesos de debate, de oratoria, y desde ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Y derecho, en lugar de otra cuestión como ciencias políticas o relaciones internacionales, porque cubre un espectro mucho más amplio. Entonces me llamaba la atención por ahí. Pero fue muy curioso porque yo siempre he tenido esta necesidad o esta inquietud de querer ayudar a las personas de una forma genuina. Y me acuerdo que en los primeros semestres de la carrera, cuando te preguntan, oye, ¿por qué quisiste estudiar Derecho? Muchos de los que estábamos en el salón contestábamos, porque quiero ayudar a las personas. Se mofaban un poco. Decían como, bueno, esta profesión pues no sirve mucho para eso, no es un interés muy genuino, sino que ustedes van a tener que sí ayudar a las personas, pero porque les están pagando y van a tener que defender ese interés, esté bien o mal. Entonces ahí algo me sonaba mal, algo no hacía clic. Ya después, a través de entrar al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente, es donde me doy cuenta y es donde todas las piezas de rompecabezas empiezan a encajar, donde empiezo a notar que desde el Poder Judicial se podía ayudar a la gente y utilizar el derecho como una herramienta de cambio social. Y ahí es donde dije, de aquí soy. Ahora te pregunto, ¿de alguna manera tienes a alguien en tu familia que te haya sido tu ejemplo en materia jurídica? No, soy la única abogada.
Bueno, mi hermano mayor es también abogado, pero en temas totalmente distintos. Y de hecho temas que a mí no me apasionan tanto, pero estoy feliz de que mi hermano las haga, que es ser bancario y financiero, ¿no? Abogado en materia bancaria y financiera, lo cual es espectacular, pero no es una materia para mí, sinceramente. Siempre lo he admirado, obviamente. Y de alguna forma sí pudo haber sido parte de mi decisión de haber estudiado Derecho, sí, pero los dos tomamos rumbos totalmente distintos dentro de la ciencia jurídica. Ujú. Muy bien. Ahora, entras a la carrera, pero pregunta, tu bagaje, ¿cómo integras la preparatoria, la secundaria? Platícanos un poquito de esa niña que hoy, si te viera a los ojos, seguramente estaría contenta. Mira, es una pregunta que nadie me había hecho, entonces es una respuesta poco preparada, pero es una pregunta muy bonita. Yo desde muy, muy pequeña tenía, como lo mencioné, tenía estas ganas de querer ayudar a las personas y me daba un coraje ver injusticias. Así lo dejamos de manera muy abstracta porque de pequeños no nos damos cuenta de cuestiones un poco más específicas. Pero me acuerdo muy bien que a mí me daba un coraje ver que existía bullying dentro de la escuela, que existe en todas las escuelas, ¿no? Pero yo normalmente formaba parte del grupo que se anteponía con el bulleador y el bulleado. O sea, me gustaba defender a las personas que no tenían pues mucho poder, y yo tampoco tenía mucho poder, obviamente, pero sí tenía por lo menos el coraje de enfrentarme a esas personas, de oye, ¿por qué estás molestando a esta persona? No está bien, etcétera, etcétera. Luego, más adelante, cuando soy una niña un poco más grande, lo que nos sucede a mí y a mi familia es que, y lo que le ha sucedido a muchísimos mexicanos, seguramente nos dan un cristalazo en el coche. Y me acuerdo perfecto, es un recuerdo muy vívido. Y me inundó un coraje, ni siquiera miedo, fue coraje que hasta empecé a llorar y mi mamá, oye, ¿por qué lloras? O sea, pues nada más robaron una bolsita ahí pequeña que había. Y yo como, no, es que me da coraje que haya gente que esté haciendo esto, está mal. Entonces, desde el momento de tener la brújula moral de qué está bien, qué está mal en su momento, fue lo que me empezó a inclinar hacia las cuestiones de justicia en un posterior momento. Y qué bueno que dices esto, porque ahorita vamos a hablar un poquito de tu sensibilidad, pero cuando hablas del bullying, obviamente esto ha evolucionado, siempre ha existido, claro, aunque claro. Nadie sabía cómo se le llamaba, ¿no? Era lo agarraban de puerquito, de lo que tú gustes y mandes, como que antes era una ley, era una selva. Sí. Era una selva brutal. Y nos acostumbramos a ello y quizá aprendimos a ver lo normal. Claro. En tu caso ya aprendiste que ya hay una sanción, ya le dieron un nombre, ¿no? Sí, claro. Son cosas distintas. Pregunta, cuando te tocaba hacer ese grupo, ese filtro entre el bullying, el buleador y el buleado, obviamente sentías un enojo, coraje, etcétera. Pero te pregunto, ¿cómo sensibilizabas a los demás respecto a que estaba bien o que estaba mal lo que estaban haciendo? La verdad era un poquito más confrontativa, no era tan pacífica, no era un tema de sensibilización, solamente decir como a veces hasta anteponerte físicamente a una agresión física, ¿no? Pero el tema de saber si está bien o está mal era más un tema interno, en su momento quizá no lo sabía comunicar de una forma correcta, pero pues bueno, todo eso ya a lo largo de los años pude verbalizar de una mejor manera, a tal grado que pues ahora lo hago a manera de mediación entre conflictos entre partes, que es lo que hacemos en un tribunal. Pero eso es bueno, ¿no? Porque son los elementos que te han ayudado a construir la mujer que eres ahora, ¿no? Claro, sí, pero eso se tiene desde pequeño. Desde luego, lo vas puliendo. Claro. Porque obviamente si no tienes esas experiencias, pues difícilmente sabes cómo actuar, ¿no? Pero eres tú la suma de todas tus experiencias positivas o negativas. Totalmente. Y hoy eres la mujer que has construido con ello, ¿no? En Además efecto. de tus conocimientos, valores, virtudes. Y otra de las cosas, tú decías que te dio coraje, te dieron ganas de llorar cuando pasó lo del cristalazo. Y hay veces que ves cuestiones jurídicas que son verdaderamente aberrantes, ¿no? Claro. Porque te das cuenta de que alguien no se supo defender o lo están señalando con responsabilidades que no corresponden y por cuestiones de forma, etcétera,
se prestan a veces ciertas injusticias. Uy, totalmente. No tienes elementos para de alguna manera defenderlo, porque eso implicaría romper un poco con la normatividad, ¿no? Sí. Platícanos. Ay, yo sí. Platícanos Tengo mucho eso. que hablar sobre eso. Adelante, eso es lo importante, te queremos conocer. Gracias. Primero, como primer punto, a mí, como desde pequeña me daba coraje ese tipo de injusticias, ahora de grande me da también coraje ver otros elementos dentro de un juicio. Sucede mucho, y también aquí es una invitación al ámbito jurídico, a los litigantes, que también sean honestos con sus clientes, porque a veces entiendo o veo las constancias de un expediente y es esta persona queriendo arreglar su problema. Entonces se paga a un abogado, a una abogada o a un despacho. Pero la calidad de trabajo de ese despacho, sin decirlo más grave, es deleznable. Entonces me pongo a pensar, esta persona ya le pagó a este abogado para que haga este tipo de trabajo y no le esté dando ni una ayudadita. Entonces es lo que a mí día a día, leyendo los expedientes, es lo que a mí me llena de coraje. ¿Qué es lo que se hace ahí? Es muy sencillo, pero sí requiere pulir mucho la técnica jurídica. Es determinar o investigar cuál es la causa de pedir, así se le llama, de la persona. Una vez viendo cuál es la causa de pedir, qué es lo que está pidiendo la persona, independientemente si lo dijo mal, si lo dijo bien, si utilizó las palabras correctas, una vez determinada qué es lo que quiere esa persona, desde ahí intentar resolver y echarle la mano. O sea, porque yo estoy familiarizada con conflictos en materia administrativa. Los conflictos en materia administrativa son normalmente conflictos entre gobierno y ciudadanía. De eso se trata, ¿no? Entonces, todos y cada uno de nosotros aquí presentes, Alejandro, incluso aquí su servidora, nos hemos topado con cuestiones burocráticas frente a las instituciones. Es correcto. ¿No? Entonces, pues sabes que eso sucede porque lo has vivido de primera mano como ciudadano. Entonces te pones a leer el expediente y seguramente se le aplicaron igual a esta persona. ¿Qué es lo que podemos hacer para corregirlo? ¿O qué es lo que podemos hacer para que le resuelvan su situación, de que le inscriban las escrituras que quiere inscribir? No solamente porque le falta una coma o un numerito no coincide, pero todos los demás elementos sí, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ese tipo de detallitos burocráticos por los cuales te pueden negar un proceso y lamentablemente llegas a un juicio, se pueden subsanar bien fácil, bien fácil. Son las ganas de querer hacerlo y lamentablemente muchas personas dentro del Poder Judicial no tienen esa capacidad porque están con esta rigurosidad, con este tecnicismo, con ver las cosas nada más dentro de una cajita. Y es lo que se debe cambiar. Y de hecho esto está ligado a una de mis propuestas, que es, independiente de los tecnicismos que se utilicen, siempre resolver el fondo o privilegiar el fondo sobre la forma. Y de hecho esto no es ninguna propuesta innovadora, eso ya está en la norma, pero no se aplica. Entonces es cambiar la mentalidad para que eso se haga efectivo, privilegiar, resolver el fondo y sí tomar en cuenta la forma, por supuesto, porque eso atiende a principios de certeza jurídica, seguridad jurídica, no ignorarlos en absoluto, pero siempre estar conscientes de cuál es el verdadero problema a resolver, no crear 10 problemas más cuando intenta resolver. Coincido con lo que tú estás diciendo. En alguna ocasión, me acuerdo, era joven, era pasante, y me tocó ver el caso de una persona que no podía cobrar su pensión porque se llamaba María y en su acta de nacimiento aparecía María y en el acta patronal, etcétera, aparecía Ma, punto. Y entonces la señora se desesperó y no pudo hacerlo y llevaba unos 6 o 7 años muy limitada y no podía recibir su pensión por ese detalle, ¿no? Claro. Entonces, no sé qué estaba pasando, pero me lo platicaba y decía, ¿cómo le puedo hacer? Al final, afortunadamente, llegaron a apoyarla de un despacho, bueno, de un bufete jurídico gratuito de una universidad y le sacaron del problema. Pero tienes toda la razón, hay veces que es increíble, ¿no? Son esos detalles que dices como, es algo insignificante y le estás arruinando probablemente la vida a alguien.
por un detalle insignificante. Si es que no, de alguna manera son tan pocos los recursos que tiene, que le estás condenando a una situación sumamente precaria, Claro. y hasta atentas contra su salud, ¿no? O contra su vida. Sí. Ahora, dentro de todo lo que has visto, estas injusticias, y tú que eres sensible, ¿alguna vez has llorado por una situación que te haya sido adversa en un expediente? No. Bueno, quizá no adversa, no para ti, sino digo que haya sido verdaderamente injusta y dices, no puedo hacerlo. Sí, ha habido por lo menos un par de situaciones. Voy a hablar de una porque ese ya se resolvió y ya hay sentencia. Pero fue el caso de una persona que estuvo trabajando en la Procuraduría General de la República. Y en su momento, él, además de todas las alegaciones de la denuncia, acude a la CNDH a decir, sufrí actos de tortura dentro de la misma PGR por tal funcionario. Entonces, aún teniendo todo el expediente clínico de la persona, la CNDH, yo aquí ya tirándole a la CNDH, pero bueno, es como sucede en un juicio de amparo y en materia administrativa. Lo que le dicen es casi tirarlo a loco y decir como, pues bueno, nosotros aquí no encontramos pruebas para que nosotros podamos investigar si hubo un acto de tortura o no. Entonces ahí es donde nuestro trabajo fue entrar al estudio de fondo y ver si efectivamente de esas pruebas no había algún pequeño indicio, por lo menos, de un acto de tortura. Y lo que venía alegando en el juicio de amparo era que le hicieran por lo menos, ni siquiera de que le investigaran bien o de que sí determinaran que hubo tortura. Él lo que venía solicitando es que se le hiciera el dictamen del protocolo de Estambul, que es un dictamen médico que relaciona ciertos padecimientos físicos o psicológicos incluso con estar ligados con una cuestión de tortura. Entonces, él solamente decía, bueno, si no me quieren recibir, por lo menos háganme ese dictamen para que determinen si sí hubo o no hubo. CNDH no, lo lamentamos mucho, de los indicios no se advierte ni siquiera que pueda haber tortura. Nosotros nos metemos a ver el estudio y fue una cuestión brutal, que si en sí no tenía muchos detalles, podías ver ciertos padecimientos graves que la autoridad ignoró y por eso le desechó. O sea, había tenido padecimientos de desmayos repentinos, ataques de pánico, un intento de suicidio, ¿no? Entonces, si bien eso no es suficiente para determinar que hubo o no tortura, por lo menos son indicios que hacen que no la deseches la investigación de plano. Ese caso para mí me removió internamente de forma muy importante, que dije, este tipo de situaciones son las que me hacen querer trabajar por un México mejor, ¿no? Donde ya no sucedan este tipo de arbitrariedades, principalmente. Qué fuerte lo que estás comentando. Ahora, hay algo que también me he percatado de lo que tú estás exponiendo. Tienes una muy buena comunicación. ¿Cómo adquiriste ese hábito? Es una buena pregunta. Yo fui conductora hace años atrás, mientras trabajaba en la Suprema Corte. El tema es que tenía mi trabajo en la Suprema Corte como dictaminadora y a la par, no en mis ratos libres, pero por lo menos un día cada 2 semanas lo dedicaba a grabar programas. Y era una cuestión impactante porque, bueno, como tú bien entenderás, para grabar un programa, por lo menos de difusión jurídica, se requiere también mucho estudio. Entonces, para grabar un programa de 1 hora, terminaba siendo un estudio de 3 horas, y luego la grabación era más de 1 hora por cuestiones de maquillaje, el microfoneo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí empecé a adquirir esas herramientas de comunicación. Estuve como conductora, como unos 3 años, a la par de mi trabajo jurídico que hacía en la Suprema Corte. Y era un programa bien bonito porque era con jóvenes universitarios de diferentes disciplinas para estudiar una sentencia de la Suprema Corte. Porque, como sabemos, el derecho por sí solo es insuficiente para resolver los problemas jurídicos en muchas ocasiones. Se necesitan de las otras ciencias, medicina, ciencia forense, trabajo social, psicología, etcétera, ¿no? Entonces reuníamos a esos estudiantes para hablar desde distintas perspectivas sobre una sentencia. Me acuerdo perfecto de uno de los precedentes que hablamos, fue el de la sentencia donde le negaban
o más bien los padres negaban la transfusión sanguínea a una niña porque eran de la religión de los testigos de Jehová. Ujú. Pero era o le hacían la transfusión o se moría la niña, porque tenía un padecimiento que si no le hacían esa transfusión prácticamente se moría. Y lo que sucedió ahí es que invitamos estudiantes de medicina, de trabajo social, pero también estudiantes de derecho, y se hace una conversación muy rica. La verdad es que ahí me empezó a apasionar los temas de comunicación y ahí mismo me di cuenta que algo que se necesita en la profesión jurídica es saber comunicar. No. Entonces, necesitamos personas que sepan comunicar el derecho de forma amable y aterrizada a la gente. Eso es bien importante. Desde ahí agarré ese compromiso, ese proyecto personal de comunicar el derecho. E intento hacerlo también hoy en día, a través de mis pequeños videos ahí en TikTok, en redes sociales. Siempre es esta labor de comunicar el derecho a la gente no abogada, porque el derecho nos importa a todos, ¿no? Coincido plenamente con lo que estás diciendo. Ahora, algo que también, por tu experiencia, por tu bagaje, me agrada, es que tuviste la oportunidad de escuchar a los jóvenes y eso te dio también, fortaleció, incrementó tu sensibilidad. Porque estar escuchando y todo, te da la pauta para razonar y sobre todo saber cómo dirigirte a ellos. Exacto. Entonces, eso es una de las habilidades que tienes, que ya te quedaron. Y te pregunto, en tu caso, ahora que estás haciendo tu campaña y todo, ¿cómo estás haciendo tus videos, tu material para que sea accesible para toda la gente que nos está viendo incluso? Sí, es un reto interesante, porque primero, el formato en redes sociales tiene que ser videos cortos, entonces tienes que comunicar de una forma muy expresa. Y también es una cuestión de eliminar cualquier situación o cualquier paja o cualquier basurita y también hacer a manera de traducción jurídica al lenguaje más ciudadano. Pero todo eso, te digo, en un corto tiempo. A mí me divierte muchísimo, o sea, es un reto, pero me divierte muchísimo hacerlo y hasta meterme en la propia edición y meterle imágenes y transiciones y el sonito aquí, el sonito allá. Es una de las cosas que también estoy disfrutando mucho de campaña. Dos cosas, hablar con la gente y comunicar a través de redes sociales. Ahora, no es propiamente competencia para ti, no es propiamente, pues no es realmente, están haciendo toda su campaña, pero ha habido algunas campañas que han resultado distintas de lo que podríamos entender dentro del mundo jurídico. Personas que lucen sus cuerpos en traje de baño, o bien personas que tratan de, pues no tratan con dignidad la profesión. Ejemplos hay muchos y lo han salido, desde que destruyen expedientes hasta que están más preparados que un chicharrón y todo. Es cierto, logran su objetivo, que es que hablemos nosotros de ellos. Llamar la atención. Llaman la atención, pero realmente es esa la publicidad que quieres generar para la gente. Entonces, ¿qué opinas de ello? Genuinamente no es una estrategia de comunicación que a mí me gustaría aplicar, ¿no? Pero también por el otro lado entiendo por qué llegan a ese tipo de extremos. Tomando en cuenta que somos 2,000 candidatos y candidatas, de alguna forma tienes que sobresalir. Y si esa forma de sobresalir es a través de hacer cierto tipo de comentarios o mostrar cierto tipo de cuestiones que le van a llamar la atención a la gente, lo entiendo por ahí, ¿no? Pero, de nuevo, no es una estrategia de comunicación que yo aplicaría, pero pues respeto a las personas que lo hacen y respeto las motivaciones que los llevaron a hacer eso. Estoy de acuerdo, pero también por el lado de la sociedad, lo que queremos ver es personas serias, Claro. que cuando tengan un asunto nuestro, que puede llegar a ser decisivo para nuestro patrimonio, para nuestras vidas, para nuestras libertades, para nuestras garantías, lo van a tomar con seriedad, ¿no? Claro. Entonces, cuando se trata de destacar las curvas, por muy lindas que sean, como que me genera una incertidumbre, ¿no? Cuando lo más atractivo de su campaña es un chiste, me genera hasta repulsión, ¿no? Claro. Porque en él va a estar mis manos. O cuando llegan a imponer su estilo destruyendo, etcétera, como que dicen, oye, son cosas que no corresponden a
a la imagen que yo quiero tener de ti o a la dignidad que merece el cargo. Eso es a lo que me refiero, no se trata de otra cosa. No, totalmente, y coincido totalmente. Creo que son cargos que requieren toda la seriedad y toda la profesionalidad, sobre todo. Y coincido totalmente. ¿Qué confianza le vas a transmitir a la ciudadanía de que sus asuntos se van a resolver de forma seria, pronta, expedita, imparcial? Bueno, todos los principios que tienen que regir a un juzgador, si esas son tus líneas de campaña. Concuerdo. De nuevo, no sería una estrategia de comunicación que yo aplicaría ni hoy ni nunca. No, y ojalá que, digo, en aras de enriquecer este proceso, ojalá que vayan poniendo ciertas pautas que vayan limitando la verdadera imagen que se quiere dar, ¿no? Y no quede tan a la deriva. Sabemos que es la primera vez, sabemos que es un proceso perfectible, por eso lo sugerimos. Ahora, Jimena, para la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante acudir a la urna a votar? A ver, primero es una elección inédita, ¿no? Entonces, como ciudadanos y ciudadanas mexicanas, no tenemos solamente el deber, o más bien no tenemos solo el derecho, sino también es el deber, es la obligación de salir a votar. Mucho está en juego si no se sale a votar este próximo 1 de junio. Pueden llegar personas que no están preparadas, pueden llegar personas que atienden a intereses políticos y es deber de la ciudadanía informarse sobre los mejores perfiles, pero también un deber correlativo de los propios candidatos de saber comunicar nuestro perfil y nuestras propuestas. Entonces, yo en verdad invito a todas las personas a que salgan a votar este 1 de junio, que si quieren agilizar un poco en el día de la votación, se informen desde un día antes, 2 días antes en la plataforma del INE de Conóceles, cuáles son los perfiles, cuál es el número en la boleta y el color de la boleta. Eso va a ser bien importante y ahí mismo pueden hacer ellos mismos su acordeón en casa de, bueno, en la boleta morada voy a votar por el 09, en la boleta rosa voy a votar por el 08, que es mi número, en la boleta amarilla voy a votar por el 20, ¿no? O bueno, los diferentes números que se puedan, para ya llegar rápido y agilizar en el día de la votación, porque mencionaban que va a ser una votación un poco tardada y coincido porque son, por lo menos a nivel Ciudad de México, son 9 boletas, 5 federales, 4 locales. Y en promedio entre cada boleta hay 40 nombres. Entonces, para irte leyendo uno por uno va a estar un poquito difícil. Entonces, llegar ya con una preparación que antecede y que sea un voto informado, sobre todo. Ahora, nos guste o no, vamos a estar ante los ojos del mundo. Porque por ser inédito va a decir, oye, necesitamos certeza jurídica y la certeza empieza con esta elección. ¿Por qué? Porque eventualmente con un Estado de Derecho fuerte vas a proteger inversiones, vas a hacerlo accesible a todo el mundo. Claro. ¿Cómo te gustaría que fuera la tarde de ese día del voto? Genuinamente espero que sea una jornada electoral muy productiva, muy provechosa para la ciudadanía. De nuevo, como es una cuestión inédita, claro que va a haber varias sorpresas, ¿no? Es la primera vez que se hace algo así en la historia, en el mundo. Bueno, hay algunos ejemplos, pero no es con la misma magnitud con la que se va a hacer en este país. Se tiene el ejemplo de Bolivia, pero es un país con una población mucho menor, o algunos estados en Estados Unidos, pero es para solamente cierto tipo de cargos. En algunos cantones de Suiza también, pero igual para cierto tipo de cargos, cierto tipo de juzgadores. Pero esto es a nivel mundial, sí vamos a tener el ojo mundial público, lo cual aplaudo porque teniendo ese nivel de vigilancia, de observación electoral a nivel mundial, pues también que las asociaciones civiles se involucren en esa observación para que haya las menos violaciones durante el proceso electoral, ¿no? Eso es lo que todos desearíamos, ¿no? Y ojalá que así se dé. Ahora, algo que también llama mucho la atención es, hablabas de los intereses, pero no me voy a meter en esos intereses ajenos, etcétera. Me interesaría que quedara muy claro cuál es el interés de Jimena Jiménez para la gente que nos está viendo y escuchando. Por supuesto, mi interés
para las personas a las cuales sus asuntos van a poder llegar a mi tribunal es resolver de una forma humana, resolver de una forma imparcial, y va a ser un poco redundante, pero resolver de una forma que sí resuelve el problema, porque como lo comentaba en el programa, a veces cuando ya llegas a tribunales, no solamente no se soluciona tu problema, sino te generan 10 más. ¿Por qué? Porque hay 30 y tantas causas de improcedencia en la ley de amparo y a las personas juzgadoras, por lo menos a las actuales, les encanta ver en cuál de esas 30 y tantas causales de improcedencia resulta tu caso. ¿Para qué? Para que no se estudie el fondo. Entonces, aquí mi interés, mi propuesta hacia la gente es resolver de forma sensible cada caso, resolver de forma humana y también tomar en consideración quiénes son las personas a las cuales se les está juzgando o a las cuales están acudiendo a los tribunales a reclamar justicia, porque en muchas ocasiones podemos ver un Alejandro Ruiz, ¿no?, como quejoso en el juicio de amparo. Uh-huh. Pero ¿quién es Alejandro Ruiz? Es una persona adulta mayor, joven, con discapacidad, de alguna población en situación de desventaja. ¿Quién es esa persona? Entonces, tomar en cuenta todos los elementos del caso para resolver de forma lo más sensible posible. Me parece excelente lo que tú estás comentando y hay muchas cosas que vienen y que tenemos que preparar, que nos tenemos que preparar nosotros como ciudadanos y ustedes como autoridad judicial. Pero algo que me gustaría que me aclararas es, hoy eres profesora, hoy trabajas, hoy eres hija de familia, eres hermana, tienes muchos roles. Sí, claro. Un rol de esta jerarquía, de esta envergadura, ¿cómo lo piensas tomar? ¿Cómo será tu día a día a partir del 2 de junio? Obviamente siendo positivos y optimistas, ¿no? A partir del 16 de junio probablemente, porque los resultados van a tardar tienes toda la razón. en salir 15 días, porque es una elección masiva, pero es con la misma pasión y dedicación con la cual llevo a cabo cada tarea hoy en día, haciendo lo mismo que estoy haciendo. Porque en verdad me involucro, algo que me puede caracterizar es que soy muy involucrada en todo lo que hago, ¿no? Si estudio un asunto, lo estudio de pe a pa. Incluso me meto a leer evidencia científica o qué es lo que dicen los papers académicos. En verdad involucrarme al grado de que me dicen como ya no te obsesiones tanto con ese tema. Pues ¿cómo no? Si, punto número 1, necesitas tener un cierto grado de expertise para conocer de un tema, y si no eres, no sé, experto en inscripción ante registro público de la propiedad y del comercio, te vuelves experto. Entonces, esa ha sido siempre mi línea, ser estudiosa con todas las palabras para analizar el asunto 100%, y eso también se traslada a mis otras facetas de la vida, ¿no? También como hija, también como esposa, también como hermana y también como profesora, intento poner todo el amor, toda la dedicación a cada cosa que hago. Ahorita que hablas de profesora, ¿qué te han dicho tus alumnos? Ay, son lindísimos, lindísimas. Saludos a mis alumnos, si alcanzan a ver este programa, ojalá que sí. Tú se los vas a hacer llegar, no te preocupes. Por supuesto que sí, yo se los hago llegar. Son alumnos y alumnas totalmente preparados, inteligentísimos, y que se hace una discusión bien bonita en el salón. Y también han sido muy apoyadores en esta campaña. Abro una sección antes de iniciar con el tema de cada clase, dándoles informes de en qué va todo esto en su momento, en qué iba lo de la reforma judicial antes de que pasara. Ajá. Y ya cuando pasó, cómo iba todo lo de la elección judicial, ¿no? El INE ya determinó esto, o ahora están estos candidatos, o se sancionó a tal persona. Entonces, esa manera de chismecito de todo lo que está sucediendo, y la verdad es que son alumnos y alumnas muy interesados en todo lo que está sucediendo en el país, y con lo cual estoy haciendo una comunidad muy bonita académica. La verdad se oye muy interesante lo que tú estás comentando y seguramente va a ser muy provechoso el resultado para ti. Estoy seguro de ello. Hay dos cosas antes de irnos que creo que vale la pena decir. Voy a empezar por normalmente la pregunta que siempre hago al final de cada programa. En tus propias palabras, Jimena, ¿quién eres? Es muy buena pregunta. En mis propias palabras, soy una mujer comprometida,
con este país, con la justicia, con las personas. Soy una persona dedicada, sobre todo. En pocas palabras. Podría decir más, pero en pocas palabras. No te preocupes, esto. Ahora, imagínate que tenemos una bola de cristal donde al rato va a venir una Jimenita y va a decir, mamá, ¿qué hiciste? ¿Tú qué le vas a responder a esa persona con la que tú tuviste una responsabilidad histórica hoy en tu actuar? ¿Cómo se lo vas a platicar? ¿Qué es lo que hiciste? De forma en la cual puede entender una niña pequeña, le podrá decir, puse mi granito de arena a hacer este mundo un poco menos feo. Wow. Y para los que, suponiendo que estuviera más grandecita y estuviera a punto de escoger carrera. Ahí diría, lo que hice fue comprometerme con cada caso, con cada situación que llegara a mis manos. Es importante esto porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en ese momento. Sin embargo, ya tenemos una responsabilidad, ¿no? Para los que vienen, y tú lo estás mostrando de forma muy clara, completa y sumamente congruente. Y en ese sentido, ya para irnos, estamos a 3 minutos. ¿Qué quieres decirle a la gente que de alguna manera resuma lo que es Jimena Jiménez y el por qué deben de votar por ti? Bueno, pues yo soy candidata a magistrada en materia administrativa. Me encuentran con el número 08 en la boleta rosa si es que ustedes viven en Coyoacán o en Tlalpan, bueno, la parte norte de Tlalpan. Deberían de votar por mí porque soy una persona, sí joven, pero no por ello menos preparada. Tengo licenciatura en Derecho, maestría en Derecho. Mi tesis de la maestría en Derecho fue galardonada con la distinción máxima, también muy importante mencionarlo. También soy una persona totalmente comprometida con los derechos humanos y con las personas, sobre todo. Y también es que tengo un foco de analizar cuál es el problema, cuál es la situación específica que se debe resolver y atender a ello. Cuestión que a veces en la profesión jurídica es bien difícil encontrar porque nos encanta divagar y decir y presentar escritos de 100 páginas. Para mí eso no es justicia. Excelente, Jimena. Pues ya lo saben, estamos conociendo a una candidata a magistrada que seguramente, y estoy convencido de ello, va a hacer bien las cosas de llegar la oportunidad. Pero lo cierto es que al final para nosotros, como ciudadanos, sin duda va a representar una garantía y una certeza jurídica el votar por ti. Muchísimas gracias. Alejandro, quiero agradecerte muchísimo por estar en este espacio y por esta conversación tan enriquecedora que tuvimos. Gracias, así lo tomo y así te lo agradezco. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han dado tiempo para escuchar a Jimena, para de alguna manera madurar respecto de estas ideas, y al final ustedes tendrán la decisión de votar o no votar. Pero si van a votar, háganlo convencidos de que hay personas de calidad que merecen tener la oportunidad. Muchísimas gracias y gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima.